buenos días tengan todos ustedes. Te habla tu pastora Wanda Ramírez y mi esposo Leonel Ramírez de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo. Hemos venido a traerles un tema muy interesante. Cualquier pregunta o oración que necesites, puedes llamar al 787-420-1117 o textearnos al 782-648-8126. Sean todos bendecidos en este día que ha hecho el Señor. Nosotros hemos venido aquí en sustitución del evangelista, que es el que normalmente lleva el programa, que es José Santiago. Le habla este servidor, Leonel Ramírez, pastor general de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo, junto a la pastora Wanda Ramírez. Estamos aquí para traerle un mensaje de salud mental. La salud mental, si empezamos a desmenuzar la realidad de lo que contiene, vamos a ver que resulta ser muy interesante porque es realmente lo que todos anhelamos tener. Si no tenemos salud mental, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque la salud mental implica tres áreas esenciales de nuestra vida. Tanto es la parte física, la parte mental y la parte espiritual. O sea que cuando hablamos de la parte física estamos hablando del soma, del cuerpo. Cuando hablamos de la parte mental, estamos hablando de la parte que constituye la personalidad como individuo, como ente viviente que somos. Por lo tanto, tenemos que hablar del consciente y del inconsciente, porque en nuestro inconsciente está radicada nuestra alma, donde están nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Y eso radica aquí en el lóbulo frontal de nuestra cabeza. Así que cuando estamos hablando de la tercera parte, que también es muy importante, la parte espiritual, que es nuestro espíritu, que en el creyente es el Espíritu Santo que opera dentro de nosotros. Y cuando estamos hablando globalmente de lo que es salud mental, tenemos que empezar por definir lo que es la salud mental. La salud en general es, en definición, el equilibrio entre estas partes que acabamos de mencionar en todo nuestro ser, para que estemos íntegramente conectados con nuestro Creador. Porque si alguna razón es clara, que fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de un Cristo vivo. Y tenemos que empezar a desmenuzar esto sabiendo que este equilibrio viene dado por el Espíritu Santo dentro de nosotros, que está trabajando continuamente en nuestra alma. Cuando hablamos de nuestra alma estamos hablando de nuestra mente, y que está en la corteza cerebral, en el lóbulo frontal, como anteriormente les mencioné. Así que cuando el Espíritu Santo nos redime, empieza a trabajar ese equilibrio dentro de nosotros. Por eso el creyente en Cristo Señor Jesús nuestro, cuando comienza la vida en Cristo, empieza a cambiar una forma de pensar, una forma de hablar diferente, una forma de actuar diferente. Hay un cambio diametralmente opuesto a lo que era, a lo que es en Cristo. Y esto parte de la premisa esencial para que usted pueda tener conocimiento pleno de por qué tiene que ser así y cómo lo produce y por qué lo produce. Es que antes de ser un cuerpo, primero éramos espíritu. Por lo tanto, somos un cuerpo que habita un espíritu y tiene un alma viviente. Y ese alma viviente es la que redime el Señor, porque ha puesto un espíritu nuevo en ti para que tú puedas caminar en la verdad de Él y por lo tanto puedas estar conectado a esta verdad. Por eso es importante que para que tengas salud mental, necesariamente tienes que conocer y tener a Dios en tu corazón y conocer lo que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. De tú no tener el conocimiento pleno de esto, tu alma no ha sido redimida y por lo tanto el equilibrio completo y global de tu Creador no está en ti y no puedes obtener una salud mental correcta. ¿Y qué pasa? El resultado es que entonces vienen las distorsiones que se formaron antes de tu ser redimido, las que toman lugar en tu vida. Por eso hablamos de una redención ante voluntades rendidas a Dios, para que podamos entonces ser renovados en lo nuevo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Para tener una visión clara, antes de entrar a los mensajes de textos base que vamos a estar usando para sustentar lo que estamos hablando, yo quiero decirte que cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, es como cuando te sacan el disco viejo de la computadora anterior y te ponen uno nuevo. Ese nuevo tiene una codificación del reino de Dios, que es tu Creador, para que tú puedas entender el mover dentro del Espíritu Santo que te redarguye para llevar tu vida a una dimensión diferente, donde estarás conectado con tu Creador, cuyo propósito es la salvación en la eternidad con Él.
Por eso es importante que lo visualicemos ante esta realidad antes de verlo de la manera intelectual, lo cual imposibilita conocer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a morar en ti porque tuviste fe en Dios y le creíste a Dios. Y por la fe que tuviste en Él, esa fe hizo que la puerta de tu alma se abriera para que Él viniera a radicar en tu vida y pudiera entonces erradicar toda obra de maldad. Quiere decir que cuando tú abres la puerta confesando a Jesucristo con tu corazón, creyéndolo en tu corazón, confesándolo con tu boca, Él lo hace. O sea que es importante que entiendas que esto es un procedimiento necesario para que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida y pueda tomar acción de equilibrio y paz mental tan necesaria en nuestro día y tan escaso que está dentro de la sociedad. Pastora, yo quisiera que empezáramos a desmenuzar este concepto leyendo a capítulo de Juan, versículos 1 y 2, para que podamos entender y ver el concepto y el pensamiento de la personalidad de Dios, cómo se va formando en nosotros. Porque Dios tiene un orden y Él quiere que sigamos este orden. O sea, no podemos seguir el orden del intelecto humano, sino el orden del Espíritu de Dios, para que podamos ser guiados por Él. Amén. Bueno, primera de Juan 1:2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea que lo que estamos hablando aquí, pastora, es que aquí hay una esencia desde antes del hombre venir a vivir sobre la faz de la tierra. Quiere decir que cuando todavía no había soplado Dios para la formación del cuerpo que hizo de tierra, no había soplado espíritu de vida, ya en sí existía el Espíritu Santo que se movía como la acción ejecutoria del verbo de ser. Y esa acción ejecutoria del verbo de ser es lo que constituye el ser del hombre. Por lo tanto, antes del hombre ser hecho en estructura física, primero fue espíritu, porque estaba en la esencia de lo que Dios quería hacer. Y entonces esta realidad del libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice claramente, y lo vuelvo a releer para que usted pueda analizar lo que Dios nos quiere traer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quiere decir que la acción ejecutoria del Espíritu Santo, cuya manifestación en esencia era Dios, estaba en el principio con Dios. Quiere decir que nosotros fuimos creados primero hombres espirituales para después luego constituirnos hombres materialmente físicos en un cuerpo. ¿Ves? Y por eso ven que para que Él pueda manifestar el Espíritu de Dios hizo una estructura física de tierra y luego le sopló el Espíritu de Dios. Sí. El propósito de esto es entender que antes de todo esto el hombre fue creado como un ser puro integral, cuya respuesta era directamente en una relación armónica y perfecta, equilibrada de salud mental con Dios. Pero ¿qué pasó? Más adelante le cedió al hombre a través de Eva en una relación con la serpiente, le cedió la autoridad y el poder. Por lo tanto, al cederle esa autoridad y el poder, ya el hombre no tenía la salud mental que tenía. ¿Por qué? Porque tuvo vigencia el pecado en su vida, lo cual lo destituyó de la pureza original que Dios lo hizo cuando él era un espíritu juntamente con Dios y vivía en un cuerpo. Por lo tanto, esa alma se contaminó. Y cuando hablamos de alma estamos hablando de la mente humana. Y la mente humana, donde alberga el inconsciente, está el alma, la voluntad, las emociones y el intelecto. Ahí es donde verdaderamente el hombre viene a ser redimido con el segundo Adán a través de Jesús. Por eso es importante que entendamos el origen de todo para poder entender lo que Dios hace a través de Jesús en nuestra vida, a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Porque el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de los propósitos de Dios para que nosotros seamos bendecidos, ¿ves? Y si nosotros no entendemos de dónde sale todo esto y al Dios triuno que le servimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son lo mismo, pero tienen funciones diferentes para propósitos del Padre, entonces nunca vamos a entender que antes de ser hombres carnales en el cuerpo físico, primero fuimos hombres espirituales. La carnalidad, muestra del pecado, la naturaleza pecaminosa, entra con Eva. Y ese pecado, que es el pecado original,
que nos lleva a dejar de ser equilibrados mentalmente, entra con la corriente de la serpiente cuando toca verdaderamente la vida de Adán y Eva. Primero con Eva y luego con Adán. Pero yo quiero que lo veamos desde el punto de vista que nosotros tenemos el objetivo principal de que a través de la Escritura seamos sanos, seamos saludables física, emocional y corporalmente. Y por lo tanto es importante que haya un equilibrio en lo que estamos hablando, porque el equilibrio viene a nuestra vida cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo penetra nuestro ser y entonces toma lugar en todas las facetas de nuestro cuerpo, incluyendo nuestra alma. Cuando toma la voluntad de nosotros y nosotros andamos dentro de la voluntad de Dios, empieza a establecerse un equilibrio completo. Mire si esto es cierto, que estamos analizando como médicos, que nosotros hemos visto que entre 6 y 10 de la mañana es la mayor cantidad de infartos que se produce en el mundo entero, y eso responde a que hay una derivación de unas cascadas hormonales cuyas agitaciones vienen como producto de los incidentes que ocurren en el trabajo y en las emociones descontroladas que no podemos controlar. Fíjense que esa incidencia marcada de infartos coronarianos, es decir, de infartos cardíacos, es provocado porque no hay una paz interior, carencia o ausencia de un Espíritu Santo que nos guíe a libertad completa. Y eso provoca unos pensamientos distorsionados cuyas ansiedades las vamos a desglosar más adelante, que son productos de la carne, que no debieron estar presentes cuando tú eres redimido por el Espíritu Santo de Dios. Pastora, a mí me gustaría que por favor nos leyera Efesios 6, del 10 al 12, nada más que esos dos cortitos, para que podamos visualizar esto, cómo Dios nos quiere proteger contra las cosas que están ocurriendo al mundo, de tal manera que podamos ser investidos de lo que originalmente Él quiso para cada uno de nosotros en la vida. Claro que sí. Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que lo que estamos aquí escuchando es que nuestra vida cristiana, hermano, es una guerra continua. ¿Por qué? Sí, porque Satanás se dedica a obstaculizar, a obstruir la obra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, hay que estar unidos a Dios de corazón y unidos los unos por nosotros en la iglesia, en los hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque la unión está cimentada en uno con nosotros y con Cristo en el conocimiento del pleno y perfecto amor que Él ha puesto en nuestra vida, que en fe lo cimentamos como andamiaje para contrarrestar todo lo que está hablando el libro de Efesios. O sea, nosotros hemos creído que Dios nos da esta armadura y que nos protege y nos mantiene en santidad, por cuanto le hemos creído el perfecto amor que echa fuera todo temor, le creemos 100% su palabra y esa armadura espiritualmente, es decir, almáticamente viene a nuestro ser. Hermano, no estamos hablando de una armadura que usted se va a poner un chaleco a prueba de balas, sino usted se va a poner un chaleco almático para contrarrestar las potestades espirituales que atacan su vida a través de los pensamientos, a través de las cosas que a veces usted ve con los ojos, a través de las noticias que ve, que son noticias que le causan ansiedades, miedos, frustraciones, pérdidas de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos se activan para producir frutos de la carne que vienen a aflorar en su mente. Pero si esas emociones ya fueron redimidas por el Espíritu Santo, usted no puede permitir que esas emociones que ya fueron redimidas vuelvan a ser activadas en su parte almática y en su forma de pensar. Porque entonces esto va a traer un resultado nefasto para su vida. ¿Y cuál va a ser el resultado si usted lo permite? Lo primero es que el enemigo va a poder a través de su mente afectarle su alma, trayendo emociones negativas, como son por ejemplo el desánimo, la tristeza, el miedo, las ansiedades, la insomnia, las frustraciones, la ira, el coraje, las venganzas, los errores doctrinales que frecuentemente los estamos viendo en estos días. Cuando todas estas emociones afloran a su mente, si no son redimidas, escúcheme bien, hermano, usted la va a ejecutar con su cuerpo
y en una acción contraria a la redención que originalmente Dios le puso en su vida. Porque si Él le puso el Espíritu Santo dentro de usted, porque usted abrió su corazón, Él escuchó su clamor y tomó lugar en su vida porque Él lo llamó para hacerlo de la manera que lo hizo. Entonces, cada vez que usted acciona estos frutos de la carne que acabábamos de mencionar, estás yendo contra el propósito de Dios. Estás violentando los principios de la redención de Jesús. ¿Qué es redención de Jesús? Jesús te redimió de todo pecado a través del sacrificio vicario de la cruz del Calvario. Jesús hizo que a través de la sangre del Cordero que se derramó allí fueran perdonados todos tus pecados y pudieras caminar y entrar al oportuno socorro y clamar a Él y ser perdonado todos tus pecados. Pero cuando tú permites que estos frutos de la carne, y vuelvo a repetirlo, desánimo, tristeza, ansiedades, miedos, insomnia, frustraciones, ira, coraje, contienda, venganza, errores doctrinales, si estas emociones afloran en tu mente y tú no las detienes, entonces van a tomar lugar en tu vida y vas a ir contra el propósito de la redención que Dios mismo pagó el precio en la cruz del Calvario a través del sacrificio de dar al único unigénito para que en todo el que en él creyese no se perdiera, mas tuviera vida eterna. O sea que cuando tú no tienes bien claro lo que vale esto para el creyente y no te has puesto la armadura de Dios, automáticamente tu paz mental, física y emocional se desaparece. ¿Por qué se va a desaparecer? Porque has permitido que automáticamente el enemigo te pueda tocar. ¿Y qué va a hacer? Automáticamente, cuando te altera el plano emocional, se desencadenan una serie de cascadas y hormonales que provocan cambios físicos en tu cuerpo. Primero se originan en el espíritu, después van a tu mente. Y en tu mente el cerebro envía un mensaje para activar esa cascada hormonal que va a producirse con taquicardia, con pérdidas de sueño, con sudoraciones en las manos, con temblores, etcétera, etcétera, etcétera. El tener la armadura de Dios puesta correctamente no va a permitir que haya una hendidura almática en tu ser para que todo espíritu inmundo pueda tocar tu vida. ¿Cómo te va a tocar? Con las saetas de fuego que Pablo describe en Corintios. Las saetas de fuego no son más que pensamientos, es una unidad energética espiritual que toca tu mente. Si tú tienes puesta la armadura, no va a tener la oportunidad de poder penetrar ahí. Clave y receta para este pequeño detalle es estar en un espíritu de alabanza y adoración como un estilo de vida correcto. Y el mejor antídoto es conocer la palabra de Dios y acrecentarse en el estilo de vida correcto que te va a llevar a lo que es el temor de Dios. Sí, ese temor de Dios te va a mantener en la santidad divina de su presencia, cuya esencia es Dios mismo, para que no te contamines con las cosas de este mundo. Tú tienes que, una vez que vengas a Cristo, mantenerte en santidad y no coquetear con el mundo. Todo lo contrario, saber que el mundo está ahí y que está ¿para qué? Para que tú camines dentro de él y puedas implantar el reino de Dios y la justicia que hay dentro de ti al mundo que anda en tinieblas, pero no permitir que ese mundo pueda penetrar en ti. Si tú tienes la armadura puesta, y míralo desde este punto de vista, cada vez que un médico tiene que abrirle un abdomen para hacer una cirugía, extirpar un apéndice, una cosa tan elemental como una apendectomía, que es sacar un apéndice, lo primero que hace es lavar bien el área y ponerse guantes estériles, y toda la instrumentación, incluyendo el aire, hay que esterilizarlo. ¿Por qué hay que esterilizarlo? Para evitar que las bacterias puedan contaminar ese cuerpo y producir una enfermedad. Semejantemente, tenemos que cuidar nuestra alma de esa misma manera, para que nuestra alma no sea infectada de toda la inmundicia que hay en el exterior del mundo inconverso. Asimismo, tienes que protegerte contra toda la adversidad. ¿Cómo te proteges? Viviendo en el temor de Dios. ¿Cómo te vas a manifestar una cubierta poderosa que pueda guerrear con esto? Manteniéndote en santidad. ¿Y cómo te mantienes en santidad? Alabando y adorando a Dios como un estilo de vida correcto. Es el mejor antídoto que hay. Manteniendo esa armadura vigente. Hermano, si tú todos los días no brillas esa armadura, si todos los días no la activas como una realidad tangencial almática en tu vida, vas a permitir que el mundo de las tinieblas pueda saturar tu vida y ser presa con los frutos de la carne. Porque verdaderamente la naturaleza pecaminosa, como dije al principio, está puesta en nosotros desde el huerto de Edén. Pero Dios envió a Jesús para que fuéramos redimidos y tuviéramos autoridad contra esta obra de maldad. Estamos viviendo un tiempo apocalíptico.
estamos viviendo en los tiempos de la apostasía. Y quiero que tengas bien claro que si no te pones la armadura, que si no caminas en alabanza y adoración, que si no vives bajo el temor de Dios, que si no tienes santidad, no verás a Dios. Quiero que por favor... Yo quiero abundar un poquito en esto, pastor, si me permite. Seguro que sí. Cuando hablamos de temor de Dios, no es tenerle ese miedo a algo o a Dios, sino es conocer el amor que Él tiene por nosotros, y por amor a Él es que hacemos y somos obedientes a su palabra. Y esa armadura que Él nos da, que es la que tiene el poder porque Él nos las da, es la que debemos tener todos los días de nuestra vida para que podamos lidiar con las cosas del mundo diariamente. Estamos siendo atacados por muchas cosas, no solamente por las situaciones del gobierno, situaciones familiares, enfermedades, virus que vienen, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que estar bien firmes y conocer la palabra de Dios y el amor eterno que el Dios nos tiene a nosotros para poder entonces ser equilibrados mentalmente y poder saber que la palabra es la que nos guía día a día. Sí, ciertamente es algo que lo tenemos que practicar, hermano. Es algo que tenemos que quererlo hacer de continuo, porque si no lo queremos hacer, el propósito no se va a cumplir. Y el propósito de bendición, yo quiero decirte, amado hermano, el único propósito que hay de bendición, la única alternativa, la única receta excelente es cristocéntrica. Amén. Es Dios. Es Dios en tu vida, como dice la pastora, es cristomicina. Amén. Yo quiero que leamos Proverbios 4, de 18 al 22, porque quiero traerle un material que le sirva de herramienta, que lo pueda sustentar y sostener con seguridad, porque él sabe que la palabra de Dios es Dios mismo y su esencia está ahí en esa palabra. Sí, Señor. Proverbios 4:18 nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Párate ahí, fíjate qué interesante. La senda de los justos es como la luz de la aurora. O sea que la senda de los justos es la luz de la aurora, que es Dios en esencia. Te está hablando de Dios. Es la senda tuya, la senda mía, el camino nuestro. Es como la luz de la aurora. Quiere decir que cada vez que tú y yo caminamos derecho, Dios está con nosotros. Estamos siendo guiados por Él. Y cuando Él está contigo, estamos siendo cubiertos por Él, protegidos por Él. Fíjate el otro que dice, el versículo 19, dice que la segunda oración del versículo 18, que dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que nuestro caminar en Dios nos mantiene en un crecimiento perfecto, y dice en su palabra que nos creó a imagen y semejanza de Él, y que creceremos hasta llegar a la estatura de un varón perfecto en Cristo Señor Jesús nuestro. O sea que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Quiere decir que todos los días, hermano, el caminar en Cristo debe causar en nosotros una bendición suprema y un crecimiento diametralmente opuesto a lo que es el mundo. ¿Por qué? Porque lo que el mundo te da no es lo que Dios quiere para tu vida. Sin embargo, aunque vivimos en este mundo, no somos ciudadanos de este mundo, pero este mundo está llamado a que nosotros podamos vivir en él usando toda su tecnología para esparcimiento de la palabra de él. Por lo tanto, utilizaremos las cosas de este mundo para el enriquecimiento y esparcimiento del evangelio. Pero no podemos dejar que el mundo penetre en nosotros. Todo lo contrario. Quiero que sigamos leyendo esto hasta el versículo 22, porque esto está bien interesante, este proverbio. Y Proverbios 4:19 nos dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Exactamente, quiero parar ahí un momentito, porque esto es exactamente el espíritu de oscuridad. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Fíjate que cuando él dice impío me llama mucho la atención, porque el impío es aquella persona que conoció a Cristo, pero decidió ir hacia la maldad porque prefirió continuar con la maldad del mundo. O sea, prefirió deliberadamente caminar en el camino del mundo y no en el de Cristo. Por lo tanto, el impío es una persona que conoció a Cristo,
pero decidió ser inicuo, continuar en el pecado original. Por lo tanto, esto nos habla de que el espíritu de oscuridad está dentro de aquellas personas que dicen ser cristianos, pero que operan como carnales. Es impío. Pastor, y de eso todavía quedan muchos dentro de la iglesia. Lamentablemente, eso es así. El impío no solamente está en el mundo separado de Dios, está dentro del pueblo de Dios, porque este mensaje es verdaderamente para personas que quieren amar a Dios y que quieren mantener su salvación y que la protegen con temor y temblor. Porque esto es un detalle importante. Que sanen la mente. Si tú no tienes una mente sana, un cuerpo sano, porque has tenido una mentalidad correcta emocionalmente, no puedes estar sano. Y tu salvación va a ser deteriorada y posiblemente no agarras la salvación porque no has querido mantenerte en el camino del temor a Dios. Fíjate cómo dice el versículo 20. El versículo 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¡Wow! Fíjate lo que está diciendo. O sea, hijo mío, oye mis palabras e inclina tu oído a mis razones. O sea, no te dejes llevar por la corriente del mundo. Él te considera hijo también. Porque tú eres hijo de Dios. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, tú y yo fuimos para tener un estilo que le rindiera frutos apacibles de justicia a nuestro Creador. Tú le conociste, tú sabes que la verdad es Él. Él es el que sana, libera y restaura. Y finalmente nos creó para que le adoremos. Cada vez que caminamos contrario a lo que Él quiere poner en nuestra vida, resulta que nos alejamos de su verdad. Fíjate cómo dice el versículo 21. El versículo 21 dice: No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Quiere decir que cuando no está hablando del corazón, no está hablando del alma, no está hablando de nuestra mente, no está hablando de nuestro cerebro. Tenemos que guardarlo irreprensiblemente. ¿Sabías tú que cuando venga el Señor, Él lo que va a mirar es tu alma? Lo dice en la palabra como tu corazón, porque habla de sentimientos aquí de corazón, pero realmente lo que va a determinar nuestra salvación es lo que hemos creído, por lo que hemos vivido, por lo que hemos pensado y por lo que hacemos. Y eso va a ser nuestra alma, porque en nuestra alma está nuestra voluntad, el intelecto y nuestras emociones. Por lo tanto, la salvación almática es lo que va a delimitar tu salvación. Y aquí hay una receta final, el versículo 22, por favor. Dice: porque son vida a los que hallan y medicina a todo su cuerpo. Quiere decir que son vida a los que hayan la guianza de Dios a través de su palabra y medicina a todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él te sana el alma y te sana el cuerpo. El espíritu no se enferma. Pero para eso tienes que necesariamente entender que hay un propósito de Dios donde tú tienes que meterte con Dios para que mantenga la redención por la cual Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Yo quiero traer, pastora, si es tan amable, Hechos 10:38, si usted lo tiene ahí. Sí, lo tengo. Para que podamos visualizar esto de una manera práctica, que lo puedan ver. Hechos 10:38 nos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense, qué interesante, Dios estaba con él. Aquí está la integración o reconciliación del propósito de Dios para con el hombre. Y es algo que lo tenemos que atesorar, porque fíjate que aquí es donde el alma del creyente se limpia o se mantiene redimida para dar los frutos apacibles de justicia. Y si no se mantiene redimida, lo que va a dar son los frutos de la carne. Lo que da lugar que cuando tú permites que los frutos de la carne afloren en tu ser, evita que la llenura del Espíritu Santo de Dios pueda venir a tu vida para tú poder contrarrestar las obras demoníacas que oprimen a la gente. Y eso es algo muy importante, porque para que Dios pueda manifestarse la gloria de Dios en tu vida y los creyentes puedan hacer materialmente real lo que Dios quiere hacer, necesitas que esos frutos de la carne los mantengas subyugados y hagas que la redención
que da los frutos del Espíritu apacible de justicia, se manifiesten en tu vida. Pero eso va a depender de ti. Va a depender de lo que tú decidas hacer. A quién tú decidas creer. Yo quiero decir, pastora, que hay gente que está en la iglesia, pero que permite que los frutos de la carne tomen lugar en su vida. Y al tomar lugar en su vida, vamos a ver cómo esas personas se pasan murmurando, se pasan criticando, se pasan mirando a sus hermanos bajo una crítica constante que no le permiten crecer en el espíritu. ¿De qué estamos hablando? No han mantenido almáticamente su pureza. Y al no mantener su pureza, eso no les permite a ellos ser íntegros y mucho menos tener santidad en su vida. Sí. Y cuando tú no permites esa integridad, esa pureza, entonces estás destituido de la gloria de Dios, porque has echado el sacrificio de la redención al piso. Eso es así, pastor. Muchas veces vemos que la palabra que se da en la iglesia, que es edificante para que podamos seguir los caminos del Señor y que podamos ser luz en el camino a otro, muchas veces ellos piensan que pueden tomar autoridad sobre ella y hacerla o cambiarla a su manera por lo que están viviendo. Pero no es así. La palabra es clara y verdadera. Dios es verdad y Dios es luz. Y no es cambiable. Siempre es la misma. Y no podemos pensar y creer que esa palabra que están diciendo ahí es para otro. Siempre hay que aplicárnosla y siempre hay que ver qué nos está hablando esa palabra a nosotros mismos para poder darla a otros. ¿Verdad, pastor? Sí. Y muchas veces vemos que siempre estamos mirando y señalando a otros, pero no nos podemos nunca señalar a nosotros mismos. Cuando la palabra viene a hacer rema en ti y tiene que hacer rema, el vocabulario de la Biblia, de Dios, tiene que estar en tu boca, en tu mente a diario, para que no puedas ser atacado y sea un arma efectiva para las acechanzas de la maldad. Sí, definitivamente cuando hablamos de integridad estamos hablando de que almáticamente tiene que haber la constitución del reino de Dios en tu vida. Hermano, si tú eres integralmente parecido a Dios o integralmente como Dios, como tiene que ser, sí. Tienes que caminar en la santidad divina de su presencia. Si no caminas en la santidad divina de su presencia, es porque realmente no hay pureza almática en tu ser y eso hace que te desvíes a los frutos de la carne. Los frutos de la carne, que si nos da tiempo vamos a entrar en ello, van a hacer que te salgas de la integridad redimida de un alma cuyo precio fue pagado en la cruz del Calvario. ¿Y qué va a producir esto? Que te saca de la santidad. Santidad en definición es separarlo de Dios. No puedes permitir que el mundo te ensucie tu alma con las cosas de este mundo. Cada vez que dentro de la iglesia funcionamos trayendo las cosas del mundo, lo que hacemos es ensuciar lo que Dios nos ha dado. Porque en la iglesia está la pureza y la integridad y la santidad que se requiere. Yo he visto ahora mismo actualmente púlpitos donde en lugar de danzar lo que están es bailando, pastora. Santo. No, y también hemos visto que entra un supuesto espíritu de risa cuando en la gente que está viniendo a la iglesia lo que necesita es una palabra de sanidad. Muchas veces tenemos hermanos sentados que tienen manos con SIDA o tienen un tipo de enfermedad o necesitan una palabra de sanidad del alma, como estamos hablando hoy. Y eso es contrario a la palabra de Dios. Dios nunca se reía, no es que no se reía, no lo malinterpreten, sino que no le daba esos ataques de risa. Él iba y sanaba, él iba y llevaba palabra, él iba y restauraba, porque él es el único que restaura, sana y salva. Sí, señor, es muy importante esto. Así que fíjate que lo que más ensucia tu vida, y esto es importante, hermano, lo que más ensucia tu vida es permitir que los frutos de la carne tomen vigencia o prominencia en tu mente y en tu forma de pensar. Porque cuando tú permites que los frutos de la carne, es más, vamos a leer los frutos de la carne, Gálatas 5, 16 al 21, tomen tu forma de pensar, entonces tú lo que haces es actuar
a nivel carnal y te conviertes en un cristiano carnal en vez de ser un cristiano espiritual? Gálatas 5, 16 al 21. Gálatas 5, 16 al 21. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Ajá. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, lo que nos está diciendo esta palabra, pastora, es que esta gente no serán salvas. Definitivo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no son salvas? La respuesta es sencilla. Esto es contrario al espíritu, lo dice al principio de la lectura del capítulo. Y yo quiero decir algo más, y esto está ocurriendo ya en estos últimos tiempos, y es que esto es una puerta de entrada al creyente para que el espíritu de apostasía que habla en Judá, en el libro de Judas, entre y tome lugar en las personas. ¿Por qué? Porque esto es una puerta abierta a su alma, al alma del creyente, porque a lo que le interesa, yo quiero decirte, mis amados hermanos, que a lo que le interesa al enemigo, a las tinieblas, al diablo, es tu alma, y le interesa el alma del creyente, porque los del mundo ya él los tiene acorralados y acuartelados, pero al creyente, los que están en la iglesia, los que permiten los frutos de la carne dentro de la iglesia, que sean manifiestos, son los que abren la puerta a su alma para que ese espíritu inmundo tome lugar en su vida. Y es el espíritu de apostasía. Ese espíritu de apostasía ya está en la iglesia. Ya se ha manifestado. Ya se ha manifestado. Incluso a mucha gente que está liderando ministerios, ya sean pastores, evangelistas, maestros, profetas de Dios, están siendo tocados por el espíritu de apostasía y están predicando cosas no cristocéntricas. En estos últimos tiempos, hermanos, estemos en un tiempo apocalíptico donde el espíritu de apostasía está tratando de arrebatar las almas en el último tiempo todo lo más que puede. ¿Sabes qué? Las iglesias que no estén hablando de rapto ni preparando a su gente para el rapto, Dios no está en el asunto, hermano. ¿Por qué? Porque ese espíritu de apostasía se ha propuesto cegar el entendimiento. Y entonces las predicaciones no son cristocéntricas. Muchos dicen, piense lo que usted quiere, créalo en su corazón, divúlguelo con su boca y será hecho. Dios no está en el asunto de eso, hermano. Es un espíritu de adivinación. Es un espíritu que va contra los principios bíblicos. Lo primero que usted tiene que hacer es pensar, Señor, muéstrame lo que tú quieres. Y así, conforme a tu espíritu, pediré. Porque muchos piden y no saben lo que piden. Están tratando de doblarle el brazo a Dios para pedir las cosas que quieren y Dios no está en el asunto, hermano. Dios no está en el asunto. Y es que han abierto las puertas de su alma a este espíritu de apostasía. ¿Por qué? Porque le han dado prominencia mayor a los frutos de la carne y por lo tanto te vuelves un creyente carnal y no espiritual, como estaba diciendo anteriormente. El espíritu de apostasía, que en esencia quiere decir separado de Dios, separado de tu Creador, te lleva a robarte la salvación del creyente. Yo quiero que en este tiempo que nos queda, por favor, pastora, si es tan amable, nos pueda leer Judas 1, capítulo 1, versículos 10 al 16. Porque quiero hablar de tres cosas rápidamente en este último tiempo para que podamos discernir lo que está ocurriendo. Judas 1, capítulo, versículos 10 al 16. De hecho, es el libro más corto de la Biblia. Sí, ya lo vi. Sí, capítulo 1, 10 al 16. Y dice así, Judas capítulo 1, del 10 al 16. Pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.
Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reveladas eternamente la oscuridad en las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Hasta dónde era? O sea, hasta ahí, hasta el 16. Fíjense que antes decenas de millares le falta un capítulo, 2 capítulos. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a personas para sacar provecho. Ay, santo. Fíjense que lo que está hablando esto es la realidad que está viviendo la iglesia. Santo Dios. Y esta palabra va dirigida no al mundo, sino a la iglesia. Fíjate que está hablando de la rebelión de Coré. Está hablando de los espíritus de Caín, el espíritu de Caín, el espíritu de lucro por el error de Balaán y el que controla a todos, que se llama Jezabel. Fíjense que esto constituye la acción dinámica y activa del espíritu de apostasía, que es un engendro demoníaco que ha salido de las profundidades de la tierra para atacar la iglesia. Y lo que más me llama la atención de todo esto, ¿sabe lo más que me preocupa de todo esto? Que en Judas, ahí mismo está hablando a los impíos. ¿Quiénes son los impíos, hermano? Son los creyentes que voluntariamente dejaron de creerle a Dios, que por darle mayor importancia a los frutos de la carne, tomó lugar en ellos el espíritu de apostasía. O sea, estamos hablando de algo muy, pero muy serio. Muy serio. Fíjate cómo Pablo habla en Romanos. Cuando esta gente actúan de esa manera, me llama mucho la atención, porque el otro día estaba discutiendo con un grupo de pastores y le estaba hablando esto mismo que está sucediendo, que estamos dialogando aquí. Y le decía, la verdad es que se cumple la palabra cabalidad 100% sin que se omita un punto y una coma. Porque dice que estrecho es el camino, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque estrecho es el camino de salvación y ancho el de la perdición. Y Pablo dice en Corintios, que en Romanos 1:28, dice que cuando estas personas persisten impíamente a hacer lo que están haciendo, hace que Dios les manda un espíritu de error. Vamos a leerlo en Romanos 1:28. Sí, Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjese lo que está diciendo esto aquí en Romanos 1:28. O sea, Dios le manda un espíritu de error porque son mentes reprobadas. O sea, quiere decir que ya Dios lo examinó y Dios determinó lo que iba a hacer con ellos y se fueron a salvación. Y yo te digo una cosa, Dios puede sacarte de las manos, de los intestinos del diablo. Sí, pero ¿quién te puede sacar por permitir que el espíritu de apostasía esté sobre ti? ¿Quién te puede llevar a la verdad sino Dios? El diablo no te va a llevar a la verdad. El diablo te va a llevar enredado a las tinieblas para que se pierda tu salvación. Y esto es importante que lo entendamos, hermano, porque estamos a tiempo de enderezar la predicación de los púlpitos, de dejar la cientología, la adivinación, la lógica, el intelecto, los intereses lucrativos, que el espíritu de la vanagloria tome lugar en nuestra vida como pastor, como evangelista, como maestro. Estamos a tiempo de corregir la predicación. Estamos a tiempo para evitar que la rebelión de Coré tome lugar en nuestra vida, como dice el libro de Judá. Porque estamos abriendo la puerta para el espíritu de apostasía.
Ese espíritu de apostasía hay que reprenderlo y tenemos que reflexionar sobre qué base bíblica estamos predicando desde los púlpitos. Está bueno ya. Estamos en la recta final. Y si no tomamos acción de esto, ciertamente se va a perder mucho pueblo de Dios. Y ¿sabes qué? Llamo la atención a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, a los profetas, a los siervos del Señor, que predican desde púlpito y enseñan la palabra de Dios, a que reflexionen y busquen palabras de sana doctrina, cristocéntrica, para que el espíritu de apostasía no tome lugar sobre estas vidas y sobre tu propia vida. Porque la condenación ha de ser para aquel que conoció la verdad, pero decidió creerle al mundo y atesorar y anhelar querer tener las cosas de este mundo. Cuando la palabra te dice claramente que todo pasará, mas su palabra permanecerá, pastora, esto es serio. Sí, Señor. ¿Y qué está haciendo la iglesia para eso? Está permitiendo que los púlpitos sean contaminados. Está permitiendo que los pastores prediquen cosas que no son cristocéntricas. Ahora mismo la iglesia debe estar preparando sus hijos, sus discípulos para un levantamiento de la iglesia. Sí, ¿y qué se está haciendo? No se está predicando esa verdad. ¿Por qué? Porque ellos dicen que se le va la gente de la iglesia. Oye, nos vamos a ir, ¿sabes qué? Todo lo que hemos creído en el rapto, todo lo que hemos proclamado a Cristo como amo, dueño y Señor de nuestra vida, todo lo que hemos cristocéntricamente seguido a Cristo sin importarnos las consecuencias de seguirlo. Hoy yo te llamo la atención para que despierte y alerte al pueblo, porque el libro de Judas es una alerta al pueblo y el pueblo está dormido y las direcciones de las iglesias y de los concilios están dormidos. Santo. Es necesario que se levanten. Es necesario que proclamen el evangelio cristocéntrico, hermano, como está escrito. No lo adulteres con psicología, no lo adulteres con doctrina para pasarle la mano al pecado. No pretendas que la gente se quede dormida ahí, que aunque estén en pecado no lo llamen por su nombre. ¿Sabes por qué? Porque algún día cuando subas allá al gran trono blanco y te levanten y abran el libro, todas las palabras que dijiste están allí escritas y por cada una de ellas tendrás que rendir cuenta. ¿Sabes por qué? Porque tú como evangelista, como maestro, como profeta, como pastor, tendrás que rendir cuenta de esas vidas que Dios puso debajo de tu manto apostólico, debajo de tu manto pastoral, debajo de tu manto de enseñanza. Y tendrás que rendir cuenta. Estás a tiempo de levantarte y levantar la iglesia con sana doctrina para que se levanten en el poder del Espíritu Santo y sean salvos y vuelvan a la redención original, a la senda antigua que dejaron, que es la que lo llevaba a la justicia de Dios. Si no lo haces, tendrás que rendir cuenta por todo ese pueblo que se pierde. Y créeme, estoy seguro que la salvación no la agarrarás, porque la palabra lo dice. No porque yo lo digo, es que la palabra lo acaba de decir al final de Judas. Léelo, búscalo. Pide revelación, sí, Señor, y te la dará, porque el Espíritu Santo de Dios quiere redarguirte en esta mañana para que tú entiendas esta verdad absoluta. Sí, Señor. Y Dios es un Dios misericordioso que cuando si hay una equivocación en nuestra mente o en nuestro espíritu, busca de la palabra, busca de la enseñanza de Dios y Él te va a coger con los brazos abiertos si tú decides volver a los caminos. Definitivamente el Dios que nosotros te estamos presentando es un Dios de misericordia, de amor, que quiere lo mejor para ti. Y hay que vivir valorando lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay que luchar, hay que cuidar, hay que proteger lo que Dios te ha dado como muestra de su amor, que es su sangre, que es tan poderosa esa sangre, Señor, que podemos decir y hablar de Jesucristo en donde quiera que nos paremos, pero con una verdad absoluta que es la palabra bíblica. No le añadamos ni le quitemos, sino que sea la palabra la que juzgue a cada uno. Hay una receta finalmente en Efesios 4:19 que me gustaría leerla en estos últimos minutos y orar por usted que me está viendo ahí a través del internet, para que usted sea bendecido por esta palabra cristocéntrica. Efesios 4:19. Sí, Efesios 4. Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas.
Fíjese que esto es el resultado del espíritu de apostasía, que impúdicamente se entregaron, perdiendo la sensibilidad, impúdicamente se entregaron a toda clase de lascivia. Fíjese que cuando ese espíritu de apostasía está presente, todo pecado que viene de frutos de la carne, cuando no éramos redimidos, toma vigencia actual, y a través de el conocimiento intelectual lo vas a justificar. ¿Para qué? Para que no te sientas culpable de estar en la acción pecaminosa de lo que tú estás promulgando cuando violentas la palabra de Dios, llevando un mensaje que no es sano, que no es cristocéntrico. En tu vida y tu ser interior, y lo exhorto que te examines, si tú como líder, como pastor, tu vida no está organizada, ¿qué tú le puedes dar a la iglesia? Si tu vida no está cristocéntrica organizativamente en tu primer altar, que es tu hogar, organízate, estás a tiempo, busca ayuda, no te quedes trancado para aparentar y querer dar lo que no tienes, porque finalmente lo que vas a dar son impurezas almáticas que contaminan y rayan contra los principios cristianos cristocéntricos. Estás a tiempo, estás a tiempo. No vayas a permitir que te malden un espíritu de error a causa de tu persistir en la doctrina errada que estás predicando. La cientología, la psicología y todo lo que está ocurriendo desde los púlpitos, que no es doctrina sana, cristocéntrica, no proviene de Dios. Estás a tiempo de corregir eso. Y si tu iglesia no están haciendo lo que tienen que hacer, no te están preparando para un levantamiento, porque Cristo viene, y ciertamente Cristo viene, hermano, y viene pronto. Y ustedes saben que hay que estar preparados, porque nadie sabe el día ni la hora, pero los tiempos apocalípticos lo demuestran. Mira Israel y todo lo que está pasando, mira alrededor del mundo cómo se está cumpliendo todo, y todo se está cumpliendo en un tiempo muy disminuido. Ya los días no son de 24 horas, son de 16 horas. Si usted se da cuenta, ya a usted no le da tiempo para hacer la mitad de las cosas que hacía antes. ¿Sabes por qué? Porque en el último temblor de Chile, el globo terráqueo varió 3 grados negativos, lo que hace que la inclinación del globo terráqueo sea mayor, y por lo tanto los polos magnéticos se acercaron más y los días han sido acortados. Y eso es cumplimiento profético de la palabra. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que estamos en las sazones de los tiempos del levantamiento de la iglesia Filadelfia, que es la iglesia donde estamos viviendo. Y esa iglesia toma tiempo profético en el 1948, cuando el Estado de Israel pasa a ser una nación. La parábola de la higuera lo dice claramente. Aprended que el verano está cerca, cuando el tronco ensanchece y las hojas reverdecen. Y dice más adelante: y sabed que no pasará esta generación sin que se cumpla mi palabra, dice el Señor. Y la parábola de la higuera es Israel. Si no pasará esta generación, estamos hablando de un acortamiento del tiempo muy, muy, muy cercano al tiempo que vivimos. No sabemos el día ni la hora, pero ciertamente sabemos que está cerca. Es momento de levantarnos como pueblo de Dios y clamar y limpiar nuestra alma y prepararnos para que podamos recibir al Señor y seamos levantados en las nubes. Yo te exhorto, tú que me estás escuchando ahí, a que hagamos esta oración, pastora, y usted me ayude cogida de las manos, para que usted haga una renovación de pacto con el Señor. Y oremos así. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento nos hemos dado cuenta, Señor, que hemos sido arrastrados por la corriente de este mundo. Declaramos, Señor, y pedimos que tú perdones nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho daño directa o indirectamente a nuestra vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Necesitamos, Señor, asegurarnos que somos salvos contigo. Ahora, Señor, quiero recibir esta oración que tu siervo va a hacer para que me libere del hombre fuerte que había estado operando en mi vida y yo sea totalmente libre. Donde yo declaro, Señor, que yo te serviré en espíritu y en verdad de aquí en adelante,
y yo seré tu hijo y tú serás mi Dios, y como tal me rendiré mi vida totalmente a ti, porque tú tomarás de lo mío, Señor, para hacerlo nuevo, y tú vendrás a mi vida para ya funcionar como un fiel creyente en ti. Lo pido y lo declaro en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por usted. Amantísimo Dios y Padre Celestial, vengo con tu autoridad y con tu poder contra toda obra de maldad que tus hijos han hecho esta oración. Corto toda herencia espiritual que en el pasado lo vinculaba al reino de las tinieblas. Lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que tomó lugar en él, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tú tomas lugar en su vida y que tu hijo de aquí en adelante quedará sellado contigo por el poder redentor de la sangre de Jesús que se derramó en el Calvario para gloria de tu nombre y remisión de todos los pecados de nosotros. Hemos pasado de vida, de muerte a vida, y ahora sellaremos esta palabra con la eternidad contigo. Porque, Señor, tu palabra se cumplirá en nuestra vida y sabemos que todo aquí en la tierra pasará. Mas tu palabra, repitiendo otra vez, se cumplirá sobre nuestra vida. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión hablándole a las puertas de tu alma. Estaremos orando por las peticiones que me han pasado aquí de César Ayala y Ada Violeta, de Orlando y de María Ortega con diagnóstico de cáncer, y por el hermano de Félix y la hermana Melody. Estaremos orando aquí en la cabina antes de irnos del programa, pero nos tenemos que despedir por espacio de tiempo. Que Dios les bendiga, bendiga mucho. Y será hasta una próxima ocasión.